El cielo arde bajo las alas del terror, el dragón rojo reclama el horizonte. Depredadores de la humanidad, estas bestias no cazan por hambre, sino por el placer de reducir la civilización a cenizas y huesos. Para los que se atreven a mirar al abismo de frente, el destino ofrece una encrucijada estrecha y sin retorno. El aire vibra, el maná se doblega y el conjurador teje el éter para dar forma a lo imposible. Es el camino del mago, el arte de alterar la realidad y manifestar milagros que desafían a la naturaleza. Contra la escama rígida, el místico lanza su furia en ráfagas de pura energía bruta. Tonterías. La fiera ni siquiera se inmuta, solo muestra los colmillos en una sonrisa de pura burla y sangre. El impacto ocurre, el brillo ciega, pero la magia apenas rasguña la soberbia de la criatura. El fracaso tiene un sabor amargo, y entre dientes apretados, el mago suelta el veneno de su frustración. Sin dar tiempo al arrepentimiento, el monstruo se lanza con la velocidad de una pesadilla. Pero el destino tiene otra cara, donde el cuerpo se vuelve el propio acero y el aura se funde a la lámina en técnicas que trascienden lo humano. Con el peso de una vida entera, el guerrero clava el metal donde la magia no llegó, la carne viva del monstruo. He aquí, el camino del espadachín, una elección absoluta que prohíbe cualquier otro paso. Un golpe seco, preciso, devastador, el pecho de la fiera entiende, por fin, el significado del dolor. El impacto explota en llamaradas y el bicho, antes soberano, es lanzado como un trapo al viento. En la mirada de los novatos, la lección es cruel. Elige un camino y acepta el riesgo de ser aplastado por tu propia limitación. O forja el temple necesario para liderar hombres en medio del caos, como el espadachín que dicta el ritmo de la muerte. La mirada se clava en el objetivo, el protagonista se prepara para lo que vino a hacer. Él ignora la gravedad y se lanza desde el cielo directamente a la garganta del coloso. Ojo a ojo, el monstruo encara al chico que carga el veredicto final en sus manos. El reflejo de la espada levantada es lo último que la fiera verá antes del silencio. De vuelta al suelo, el protagonista encara a la sombra colosal que intenta, en vano, sofocar su presencia. El guerrero y el mago se quedan paralizados. La realidad ante ellos desafía lo que creían que era la cima del mundo. Quien domina este camino no camina entre hombres, sino entre leyendas. El reconocimiento llega con el peso del silencio cuando el maestro Oscar clava la mirada en ellos. El asombro se apodera de todos. Oscar, el santo de la espada allí, en ese rincón olvidado donde ni la esperanza solía llegar. Entre suspiros de alivio, uno de ellos intenta poner en palabras la gratitud por haber sido rescatados de la tumba. Oscar no necesita aplausos, da la espalda y deja que el silencio termine la conversación. Al ver el abrazo de un padre a su hijo, el protagonista recuerda el peso de su propia elección, el acero en lugar del hechizo. En la cima del mundo, donde el aire es escaso para los débiles, él recuerda la dulzura de una pequeña visión. Memoria antigua, un hombre dibuja lo sobrenatural para una niña, mostrándole el brillo de la magia. Las partículas de luz danzan, flotando como estrellas que se pueden tocar. En aquella época, el joven Oscar miraba el brillo con el corazón abierto de par en por la admiración. Pues sabe en lo que se convirtió, el ídolo, el pilar, el hombre que todos desean ser. Pero el brillo en los ojos de aquella niña ante la magia es una sombra que el éxito no logra borrar. La gloria de la espada es inmensa, pero el alma aún guarda el eco de aquella primera maravilla. El hombre carga cicatrices, pero el encanto de la infancia por la magia, ese nunca lo abandonó ni por un segundo. Bajo la nieve implacable de las montañas, él empuña el simulacro de madera y desafía su propio cansancio. Cada movimiento del chico es un pacto con la determinación. Él no entrena, él se esculpe. Dos aprendices de rodillas observan el espéculo de disciplina que el protagonista ofrece ante el frío. La chica pregunta si ese es el lugar sagrado, el joven lo confirma, recordando que el suelo allí era plano antes de que la voluntad del maestro lo deformara. Columna recta, mirada en el horizonte. El chico se prepara para el golpe que vendrá a continuación. El agujero en el suelo no es obra de la naturaleza, sino del sudor derramado día tras día, golpe tras golpe. La chica apenas puede procesar semejante obsesión. El sudor corre, la espada sube, el protagonista ignora al mundo y se enfoca solo en la perfección del gesto. La aprendiz observa en trance. La fuerza de él es un tipo de violencia silenciosa que ella jamás imaginó. El tema cambia cuando un detalle en las manos de ella llama la atención, despertando una memoria que no puede ser ignorada. El llamado rompe el trance. El aprendiz corre, trayendo el mundo exterior hacia adentro de aquel retiro de acero. Una carta de la capital imperial se cruza en el camino del joven, cargando el peso de un imperio en cada línea. Mientras el papel revela sus secretos, el miedo en los ojos del aprendiz hace la pregunta que nadie quiere oír.
soltando el aire con el peso de quien carga el mundo. El protagonista se queja de la nueva medalla por haber derrotado al dragón. Para él, la gloria de la capital no es más que una invitación a las molestias. Con una sonrisa que corta el hielo, la aprendiz nota que solo él despreciaría tal honor, ya que sus hazañas le darían un asiento de oro en la corte imperial. La respuesta es seca. La política es un nido de víboras y el lujo de la capital es la tumba del entrenamiento serio. Él prefiere el barro y el aislamiento. Captando el brillo en los ojos del maestro, la joven lanza el jaque mate. Realmente siente amor por ese pedazo de acero. El silencio se demora en el aire mientras él organiza las verdades que guarda en el pecho. Una sonrisa de medio lado aparece desarmada. Él confiesa que amor no es exactamente el término que usaría. La raíz de la historia es cruda y directa. Empuñó la espada porque su padre, maestro en el oficio, decretó que así sería. El impacto deja muda a la joven. La leyenda viva de la espada es, en el fondo, el resultado de una orden sin derecho a réplica. O lo confirma sin drama, el camino que todos veneran no fue una elección, fue el destino impuesto. El aprendiz interviene con el veneno de la envidia sana, diciendo que el maestro ya nació con el talento corriendo por las venas, lo que hace que todo sea más fácil. La herida del muchacho se abre, él eligió estar allí, pero el miedo de ser alguien del montón lo persigue, haciéndole cuestionar si su lugar no debería estar entre pergaminos y hechizos. Las manos que deberían ser firmes tiemblan, traicionando el peso de una duda que corroe el espíritu. La regla es de hierro, ya sea para moldar el maná o para despertar el aura de la espada, el poder fluye por los mismos canales del cuerpo. Es un juego de fuerzas opuestas. Si fuerzas la energía equivocada en el circuito ajeno, el cuerpo se vuelve un estallido de carne y tragedia. Por eso, el primer paso es un pacto eterno. Elige Udonia Septudonta que el otro lado estará muerto para ti para siempre. La mano del protagonista cae pesada sobre el hombro del joven, como un ancla para que el muchacho no vaya a la deriva. El consejo de Oscar es un golpe de realidad. Si sobra tiempo para la duda, falta tiempo para el entrenamiento. Él solo llegó a la cima porque no dejó de golpear al aire. Con el brillo de la determinación renovado, el joven acepta la lección del maestro como una orden de batalla. Bajo el manto de la noche, el protagonista mira al techo, dejando que el silencio de la casa haga eco de sus propias incertidumbres. En pensamiento, él admite la farsa, dio el consejo que el alumno necesitaba, pero sabe que no tiene autoridad moral para predicar sobre la convicción. La frase sobre el talento natural resuena en su mente y el rostro del santo de la espada se ensombrece con una melancolía antigua. En el fondo de su pecho, la pregunta prohibida resurge: ¿hasta dónde habría llegado si su camino hubiera sido la magia? Boyle se repite sus propias palabras, intentando convencer a su propio corazón de lo que le predicó al aprendiz. El cuerpo reacciona antes que la mente, las pupilas se dilatan al sentir el filo de una intención asesina cortando la noche. El estruendo es absoluto, el refugio del héroe es reducido a escombros y humo en una fracción de segundo. Entre los árboles, las llamas danzan en los restos de la cabaña, bajo la mirada atenta de sombras encapuchadas. Tres figuras emergen de la oscuridad, con sus báculos en alto, exhalando el olor metálico de la magia prohibida. La duda de uno es cortada por la cautela del otro. No se celebra la caída de un santo de la espada antes de ver el cadáver. Para desesperación del bando enemigo, el protagonista surge de las cenizas, intacto y con una mirada más fría que el incendio a su alrededor. Con la espada en mano, él hace una lectura rápida. No son aficionados, sino ejecutores de alto rango místico. La mirada de nuestro héroe se clava en el líder. El juego de ajedrez terminó y ahora el tablero va a sangrar. Bajo el mando del maestro enemigo, el aire se enciende en una ráfaga de hechizos que buscan la aniquilación total. Con el acero listo para hablar, el chico encara el infierno que viene en su dirección sin parpadear. Boyle coquetea con el peligro, esquivando los destellos mientras acorta la distancia como un rayo que corta la tormenta. En un suspiro, la distancia desaparece, el protagonista está a 1 milímetro de cobrar la primera vida. Pero el movimiento se detiene. La sorpresa congela el golpe antes de que la sangre brote. El líder juega sucio, usa al aprendiz como escudo y mordaza, prometiendo el fin de la joven si el acero del maestro no toca el suelo. Entre sollozos y terror, la chica llora en silencio, prisionera de una crueldad que no esperaba encontrar. El protagonista exige saber la razón de tanto esfuerzo. La respuesta del mago llega sin adornos. Es la cabeza del santo de la espada lo que han venido a buscar. La confusión es evidente. Él no recuerda haber cultivado un odio tan profundo como para provocar tal emboscada.
La sonrisa del verdugo es un corte de burla. Claro que no lo recuerdas, dice con desprecio. La verdad es revelada. El crimen de Oscar no fue la espada, sino cargar con un talento místico tan abrumador que su simple existencia es una ofensa para los magos. Las palabras suenan como un enigma sin sentido en los oídos del chico. El mago termina el asunto con el desdén de los verdugos. Las explicaciones son inútiles para quien ya tiene los pies en la tumba. En un grito que desgarra la desesperación, la aprendiz clama el nombre de su maestro. Con la valentía de quien acepta el final, ella le implora que le ignore y cumpla con su deber. Como espadachina, ella ya aceptó el precio del sacrificio. El peso de las palabras de la alumna cambia el ambiente. La expresión del protagonista se cierra en una seriedad absoluta. Su mirada ahora es de puro acero, él entiende el tablero y ajusta el agarre de su espada para el movimiento final. El líder de los magos sonríe, satisfecho al ver al héroe aceptar la lógica cruel del sacrificio. Pero el protagonista devuelve la sonrisa, ahora cargada de una confianza letal. El plan de ellos nació muerto, pues subestimar la determinación de esa niña fue el último error que cometieron. La sangre hierve, uno de los magos pierde los estribos y decide terminar la charla de forma bastante brusca. De espaldas al peligro, el protagonista siente el frío de las lanzas de hielo que cortan el aire directo hacia él. Los proyectiles de escarcha avanzan como estacas implacables, buscando alcanzar al santo de la espada. El estruendo de la colisión levanta una cortina de polvo y cenizas, ocultando el destino del héroe bajo un manto de humo. Inmóvil, el líder de la banda entrecierra los ojos, esperando que la niebla revele el cuerpo sin vida. Un hilo de sangre corre por su rostro, pero muestra una gran sonrisa de victoria, cree que finalmente ha domado a la leyenda. El triunfo se le queda atorado en la garganta cuando el verdugo que sujetaba a la rehén se desploma, con el pecho atravesado por un acero que no debería estar ahí. El líder se queda helado, incrédulo ante tal sacrificio. Para él, los espadachines son unos locos que tiran su propia existencia a la basura por un simple destello de honor. Proclama su victoria con un sabor amargo y se despide, dejando atrás lo que alguna vez fue el gran santo de la espada. Las sombras se retiran, abandonando a su suerte al prodigio que cargaba con el peso de 2 mundos en su sangre. El aprendiz corre con el corazón a 1000 por hora al ver el estado de su maestro. El pavor lo invade y suplica por una explicación que no existe. Con el rostro cubierto de rojo, el protagonista le regala una última sonrisa. Al final del día, después de todo, sigue siendo un espadachín. Entre sollozos, el joven se declara listo para partir de este mundo al lado de su maestro. El chico se ahoga en la culpa, gritando al cielo, pero nuestro protagonista usa sus últimas fuerzas para perdonar a su alumno. El peso de ese destino no le pertenece al muchacho. Las palabras no son suficientes, el llanto del joven es el único sonido que queda entre los escombros. Incluso mientras siente que la vida se le escapa, el protagonista intenta ser el refugio que su aprendiz tanto necesita. En su interior, el lamento es otro. Si tan solo hubiera elegido el báculo en lugar de la espada, esta tragedia tendría un final muy diferente. Al fin, la verdad deja de esconderse, él siempre deseó el brillo de los hechizos, no el filo del acero. Cada estocada que dio en su vida fue solo una huida, una forma de no enfrentar el vacío de su propia voluntad. Repasa su trayectoria y admite que el orgullo de las medallas y los aplausos tuvo un brillo que se desvaneció rápido. Pero nada, absolutamente nada, lo hizo vibrar tanto como el deseo de alcanzar esa luz mágica de su infancia. Estira la mano hacia el firmamento y de repente todo cambia. El frío del final da paso a un bosque bañado por el oro del sol. El protagonista mira sus propias manos, pequeñas y sin callos, tratando de entender qué clase de espejismo es este. Al tocarse el pecho descubre lo imposible. La herida fatal desapareció y su corazón late con la fuerza de quien tiene toda la vida por delante. ¿De dónde lo lanzó el destino? La confusión es lo primero que siente en medio de aquel silencio verde. El aroma de la tierra y la forma de los árboles no mienten. Está en Eisen, la aldea donde todo comenzó. El recuerdo de su último suspiro sigue fresco, pero su cuerpo vivo le grita que el final fue solo un nuevo comienzo. Algo descansa a su lado, se acerca sintiendo que ese papel carga con el peso de toda una era. El rostro del chico se ilumina con un asombro que casi llega a la euforia. En sus manos tiene 2 sobres que valen más que reinos enteros, las invitaciones para las academias de magia y de la espada. El ritual es antiguo. A los 15 años, el reino te pone en una encrucijada, una invitación para el acero y otra para el éter. La regla es simple y cruel. Eliges un papel, cruzas el portal correspondiente y te olvidas de que la otra vida existió. De rodillas con su espada de madera tirada a un lado, observa las letras que dictan su futuro.
El papel es real, el tacto es presente, la duda queda en el aire. Realmente logró engañar al tiempo. De pronto se da cuenta de todo con un impacto tremendo. Regresó a los 14 años, justo el momento antes de encadenarse a la espada. Una sombra imponente se proyecta sobre él, tapando la luz del sol. Ese aura de autoridad es inconfundible, su padre lo llama, y su voz tiene el peso de una montaña que él creía haber dejado atrás. Las palabras se le traban, el protagonista tartamudea al enfrentar al fantasma vivo de quien moldeó su destino. El impacto inicial se convierte en claridad. Si el tiempo retrocedió, el hombre que le prohibió soñar está ahí mismo, en carne y hueso. El padre lanza su primer sermón, acusándolo de flojera y de dejar que el talento se le suba a la cabeza en lugar de esforzarse en el entrenamiento. Ol baja la mirada, pero no por sumisión. Está recordando las heridas que nunca llegaron a cerrar. Por dentro, niega ser arrogante. Recuerda que aquel silencio de antes era solo el miedo de confesar que su alma le pertenecía a la magia. La figura de su padre era como un sol que lo eclipsaba todo, un maestro de la espada rodeado de gente que buscaba su gloria. Como heredero de esa sangre, el camino de la espada nunca fue una sugerencia, fue una sentencia de vida. Recuerda el día en que el entusiasmo le ganó al miedo y corrió a contarle a su padre sobre la belleza de un hechizo que había presenciado. El pequeño Oscar gesticulaba, describiendo luces y milagros, hasta que el tono grave de su padre cortó el aire como una guillotina. El hombre dictó su veredicto. La magia es un refugio para los que no tienen fuerza para sostener el acero, es un arte para los débiles. El apretón en sus hombros era como una esposa. Ser hijo de ese hombre significaba empuñar la espada y nada más. El mundo del niño se derrumbó ahí mismo. Ahora lo entiende todo. Vivió décadas blandiendo metal solo para no ser rechazado por su propia sangre. Y ese deseo reprimido lo llevó directo a un final solitario. Pero la hora es distinto. El protagonista se pone de pie, mirada que lanza al horizonte ya no es la de un hijo obediente, sino la de un hombre que ya dio la vida una vez por una elección que no era suya. Sujeta la madera con firmeza, pero su decisión es interna. Su cuota de morir, como un peón del destino, se acabó hace mucho tiempo. La imagen que el agua le devuelve es la de un místico en esta nueva oportunidad. Solo le jurará lealtad al deseo que guardó en su pecho. La voz de su padre interrumpe su trance, exigiendo saber qué clase de pérdida de tiempo es esa que reemplazó al entrenamiento con el acero. Sin desviar la mirada, el chico le dice la verdad: el tiempo que pasó mirando el filo de una hoja ya fue suficiente para unas 10 vidas. El maestro se queda tieso. La frase de su hijo suena como una completa locura que su lógica no puede procesar. El suelo tiembla bajo el peso del aura. Espadas de pura energía brotan la tierra como colmillos de un mundo furioso, cortesía del santo de la espada. La presión es demasiado bruta. Uno de los discípulos se desploma, con el cuerpo rindiéndose ante el peso de un aire que se volvió plomo. Es un auténtico castigo espiritual. Los otros aprendices se inclinan, aplastados por una fuerza que no deja espacio ni para respirar. Solo que nuestro protagonista sigue ahí, firme, devolviéndole la mirada a su padre con una insolencia que el miedo no logra tocar. En el suelo, el asombro es general. Nadie entiende cómo el chico mantiene la compostura mientras el mundo a su alrededor se cae a pedazos por el aura. En el ojo del huracán, él es pura calma. Enfrenta la tormenta de su padre como quien ya ha visto cosas mucho peores en el más allá. El maestro guarda silencio, analizando cada centímetro de esa postura nueva y desconocida que muestra su hijo. Caminando entre los derrotados que se arrastran, el padre suelta un elogio extraño. Parece que la osadía del muchacho tiene algo de fundamento. El toque en su hombro es pesado, pero el protagonista no se inmuta, su decisión ya está escrita en piedra. El pasado resuena, su padre prometiéndole las llaves del imperio y el liderazgo del gremio, siempre y cuando el sudor y el acero fueran su única religión. A su alrededor, ve el brillo de la envidia en los ojos de los demás. Todos querían la carga que él estaba loco por soltar. La imagen de su padre sonriendo de reojo, orgulloso de su creación, empieza a deshacerse como ceniza en el viento. Por un segundo, su cabeza baja revela el lamento por un padre al que amó, pero que nunca lo vio de verdad. El duelo es interrumpido por un golpe repentino en la espalda. Alguien cree que la vida es un juego eterno. Dos tipos lo rodean con la arrogancia de quienes volvieron de la academia para presumir sus medallas y burlarse de él. El tono es de pura provocación. Dicen que van a recordarle a Oscar cómo se sujeta una espada, como si le hicieran un favor al pobre. Él reconoce a los sujetos, recuerda muy bien el papel que esos dos interpretaban en aquella época de sumisión. A su padre le encantaba poner a los lobos a pelear, llamando entrenamiento a lo que no era más que una moledora de carne entre jóvenes.
En el momento en que probaron el poder del aura en la academia, la balanza se inclinó totalmente hacia el lado del abuso. Usaban la excusa de enseñar para descargar cada gramo de frustración en el cuerpo del chico que aún no había despertado su poder. De vuelta al presente, el bravucón se planta frente a él, con la mirada hambrienta por repetir su rutina de humillación. La madera en la mano del rival brilla con un rastro de aura. Le ordena al protagonista que se ponga en guardia, ansioso por comenzar la paliza. El protagonista conoce las reglas. Técnica sin aura contra aura. Pura es una batalla que la lógica dice que ya está perdida. Pero él simplemente les da la espalda y camina hacia el lago. Su oponente se queda desconcertado, sin saber si es una rendición o una locura. Por encima del hombro, suelta un gracias por todo que suena como un punto final definitivo a una historia que ya terminó. El tipo se queda paralizado. Esa reacción no estaba en el libreto de alguien que esperaba miedo o resistencia. Sin previo aviso, el protagonista lanza la espada de madera al agua y observa cómo se hunde, llevándose el último rastro de su vida pasada. La risa de los cobardes estalla. Llaman al chico cobarde y desertor, diciendo que prefiere el lodo del lago al acero del duelo. Levantando su arma de práctica con furia, el bravucón grita sobre el honor y la deshonra, como si el protagonista le debiera algo a esa etiqueta de sangre. Gull sigue de espaldas, con los ojos en el horizonte, sintiendo cómo el peso del mundo se le resbala de los hombros. Se gira con una sonrisa que desarma cualquier insulto. La espada terminó ahí. Ahora, irá a buscar lo que le pertenece por derecho entre las artes místicas. Ciego de rabia, el rival le advierte que no tiene piedad con los que están desarmados y arremete como un toro, con el aura zumbando en la madera. La mirada del protagonista se vuelve un escáner, analiza cada músculo, cada intención y cada fallo en el ataque que viene hacia él. El oponente intenta lo básico, usa el aura para potenciar sus piernas y ganar una velocidad que debería ser fatal. Error de principiante. Con una finta rápida y una patada quirúrgica, el protagonista hace que el arma del tipo salga volando como un satélite y se pierda en el monte. Como quien le da una lección a un niño, explica que la espada no es un accesorio, sino es parte de tu propio brazo. Solo eres un aficionado con un juguete caro. El orgullo del bravucón sangra. La lección le duele más que la caída y la furia se le sube a la cabeza. Entre gritos de quien no acepta ser inferior, se lanza de nuevo, intentando recuperar con rabia lo que perdió en técnica. El protagonista lo esquiva con la elegancia de quien baila. Por un instante, su instinto de maestro habla más fuerte y se ve a sí mismo entrenando al infeliz como hacía con sus antiguos alumnos. La desesperación toca a la puerta del rival, golpea al aire, incapaz de siquiera rozar la sombra del chico. La paciencia se agota. El protagonista decide terminar el teatro con un movimiento más rápido de lo que la vista puede seguir. El impacto es seco. La mano del chico encuentra el rostro de su oponente, cerrando la discusión con total autoridad. En el suelo y sin aliento, el tipo queda inmovilizado por su propia arma, sintiendo el sabor de la tierra y el peso de la derrota. Los insultos son el último recurso de quien perdió la pelea y la dignidad. Sus gritos resuenan vacíos. Desde arriba, con la mirada de quien ya ha visto caer imperios, nuestro protagonista solo observa lo que él solía ser. Aturdido, uno de los secuaces se acerca sin entender por qué el bravucón desperdició la ventaja del acero contra alguien que solo tenía las manos vacías. Desde lejos, nuestro protagonista observa al grupo cargando con lo que quedó del orgullo de su rival, retirándose con la cola entre las patas. Siente que cumplió con su deber. Sabe que, después de semejante papelón, lo pensarán 10 veces antes de volver a cruzarse en su camino. Gale aprieta el puño al recordar su vida pasada, cuando la mano dura de su padre forzó el despertar de un aura que nunca quiso cargar. El objetivo ahora es otro, para no caer en la misma trampa. Dominará el maná antes de que el destino intente imponerle la espada de nuevo. Deja atrás el campo de batalla, adentrándose por un sendero donde el silencio del bosque es su único confidente. Secándose el sudor de la frente, el chico se prepara. El verdadero entrenamiento, el que realmente cuenta, comienza ahora. Frente a una roca monumental, encuentra el refugio perfecto, lejos de miradas curiosas y juicios ajenos. Su mente viaja hasta una conversación antigua, donde le preguntó a una mística sobre el secreto detrás del tejido de los hechizos. Boy recuerda su duda de guerrero: si el espadachín usa el espíritu para templar el cuerpo, ¿cómo es que el mago manipula lo invisible? La maga se sumergió en el silencio por un instante, acogiendo la curiosidad genuina de aquel caballero.
Con calma, entre el perfume de las flores, ella buscó una regadera para darle forma a la explicación. Sujetando la boquilla con delicadeza, se dispuso a traducir lo oculto en gestos simples. Con una sonrisa serena, explicó que conjurar es como nutrir la tierra, un flujo continuo de cuidado y dirección. El caballero solo repitió sus palabras, intentando descifrar la metáfora detrás de la regadera. Ella continuó, el maná es el aliento del mundo, invisible y omnipresente, esperando a que el místico lo reciba en sus canales para volcarlo sobre la fórmula correcta. Al mostrar el agua saliendo de la regadera, concluyó, es en ese encuentro del flujo con la intención donde el milagro se manifiesta. Sentado en la piedra, el protagonista digiere cada palabra de aquel recuerdo, transformando el consejo en su nueva brújula. El maná llena el aire. El mantra resuena en su pensamiento, marcando el ritmo de su nueva búsqueda. Se cierra al mundo exterior, agudizando su instinto para sentir la energía que late más allá de lo que los ojos ven. La lógica es clara. Si logra al menos vislumbrar el brillo del maná, sabrá cómo invitarlo a entrar en su interior. No ha olvidado quién fue. Los sentidos de un santo de la espada, forjados en la supervivencia extrema, aún vibran en su sangre, listos para usarse en otro arte. Sus párpados caen y el enfoque se vuelve absoluto, se sumerge en la oscuridad para encontrar la luz. Confía en que su percepción se desbordará, revelando el maná aunque éste insista en esconderse de los mortales. De repente, el velo se desgarra. El mundo se ilumina con partículas de oro y zafiro que danzan en el aire, en el agua y en la vida que late alrededor. Al abrir los ojos, la realidad se ha transformado. Ve el cosmos respirando en chispas de energía pura por todos lados. Bañado por este brillo sobrenatural, el chico siente su corazón acelerarse, finalmente está viendo el alma del mundo. El asombro es total, observa la danza del maná con la fascinación de quien descubre que el universo es mucho más grande de lo que imaginaba. La euforia lo desborda, el primer paso está dado. Ahora el desafío es domesticar ese flujo y llevarlo hacia sus circuitos. Pero el entusiasmo le deja lugar a la duda técnica. Ver la energía es una cosa, saber cómo anclarla en su propio cuerpo es el verdadero misterio. Un destello inesperado corta su línea de visión, señalando que algo en ese paisaje no sigue el ritmo natural. Salta de la roca, aterrizando con la ligereza de un depredador para investigar lo que esconde esa anomalía. Su mirada se clava en una parte densa del bosque. El instinto le advierte que el escenario fue alterado por manos que no pertenecen a la naturaleza. Avanza y cada paso es una nota de cautela en medio del silencio sospechoso que se ha instalado. Selva adentro, el protagonista mantiene la guardia alta, sintiendo el aire pesado por una presencia que aún no puede nombrar. Su instinto se dispara. La ausencia de vida animal en ese tramo es la señal más clara de que ha entrado en terreno peligroso. El golpe viene de la nada, un impacto bruto lo lanza contra el suelo, levantando una cortina de polvo que lo ciega por un instante. En el suelo, se recupera rápido, limpiándose la vista mientras intenta identificar al agresor que lo tomó por sorpresa. Ante él, una montaña de roca cobra vida. Un golem colosal se levanta, tapando el sol. Intenta comprender cómo una criatura de ese calibre terminó en un rincón tan olvidado del bosque. Una sombra veloz cruza el cielo sobre él, haciendo que sus sentidos le griten que el verdadero peligro no es el coloso de piedra. Entonces, una figura femenina emerge de entre los árboles, caminando hacia él con la autoridad de quien manda en el lugar. Con la mano extendida, la desconocida exige saber qué clase de atrevimiento lo trajo hasta los dominios de su taller privado. Sus ojos brillan con un rojo carmesí amenazante, acusándolo de ser solo un ladrón más tras sus secretos. Arrodillado, el protagonista ajusta su postura. Sabe que el próximo movimiento podría ser el último si no es astuto. El aviso de ella es seco. Mide tus palabras con precisión de maestro, o tu vida no pasará de este encuentro. La memoria le trae el nombre Isabel, la leyenda que convertía el hielo en un cementerio y comandaba ejércitos de golems capaces de arrasar legiones enteras. Sentada en su trono de autoridad, la maga de la creación clava su mirada en el chico, emanando una presión que haría temblar a cualquier ejército. Con las manos atadas y bajo el yugo de la mística, el joven sufre la ironía de haber encontrado a su mayor referente justo en la peor situación posible. Sin rodeos, Isabel lanza la pregunta que sella su destino. ¿Para quién trabajas y qué viniste a robar aquí? El aire chisporrotea. La punta de su báculo se enciende con un brillo mortal, mientras la amenaza toma el tono de un veredicto final. El suelo se vuelve un infierno escarlata. Un círculo mágico se abre bajo el protagonista, quien apenas tiene tiempo de procesar tal velocidad de conjuración. Desde lo alto de su trono, Isabel es pura frialdad, vigila cada latido del chico, exigiendo una justificación que valga su vida.
La desesperación aumenta. Él suplica por un segundo de respiro, jurando que se dejó capturar porque no tiene ninguna intención hostil. La respuesta parece despertar su curiosidad. La maga murmura que, si eso es una mentira, es una de las más cínicas que ha escuchado. Ella se pone de pie, con el báculo pulsando una luz cegadora, se despide con desdén, lista para borrar la existencia de aquel mago sin nombre. Al límite del pánico, el chico suelta la verdad. No es un espía, es solo alguien que ni siquiera ha logrado convertirse en mago todavía. El ataque se detiene en el aire, Isabel se queda quieta, con los ojos fijos en él como si intentara descifrar un enigma que no debería existir. Se acerca con el paso pesado de la duda, calificando su excusa como la más patética, y por eso, tal vez real, que ha oído jamás. Sin pedir permiso, pone su mano sobre la cabeza del chico. Una cúpula de luz los envuelve a ambos en un análisis profundo. El impacto es visible. Las pupilas de la maga se dilatan en una mezcla de incredulidad y puro asombro. La conclusión es extraña. Los circuitos mágicos del chico son abismos vacíos, sin un solo rastro de maná fluyendo por donde debería haber vida. El ambiente cambia ahora en un salón donde la comodidad disfraza el peligro. Ella le ofrece una taza, admitiendo que el panorama es muy distinto a lo que imaginaba. Entre sorbo y sorbo, Isabel le advierte, no esperes disculpas, porque la cortesía no forma parte de su repertorio. Su desahogo está cargado de amargura. Se queja de que solo le bastó aceptar el cargo de profesora en la academia para que el mundo empezara a cazarla como a una fiera. El protagonista casi se atraganta con la revelación. La mujer frente a él es, oficialmente, parte de los profesores de la misma academia a la que él aspira a entrar. Ella confirma el vínculo, revelando que la academia es solo el medio para financiar su obsesión por los golems. El chico se da cuenta de que la oportunidad de oro acaba de caerle del cielo. Se instala un silencio mientras ella lo estudia por encima del borde de la taza, evaluando el valor de quien tiene sentado enfrente. Él traga saliva y la llama por su nombre, reuniendo cada gramo de valor para jugar su carta principal. Con la mirada de quien no acepta un no, hace su petición. Quiere que ella sea la maestra que le enseñe a domesticar el maná. La negativa es un balde de agua fría. Isabel lo desprecia, afirmando que su tiempo es demasiado valioso para perderlo con incompetentes y débiles. Lo despacha con la frialdad de quien tira un mueble viejo, dejando al protagonista solo con el peso de su propio fracaso temporal. Pero el fantasma de su pasado sangriento rezó en su mente. Dar media vuelta ahora es aceptar el destino de volver a morir con una espada en la mano. El sudor corre, pero el miedo es reemplazado por una determinación ciega. No se irá de allí sin lo que vino a buscar. Un autómata se acerca para seguir sirviendo el té. Isabel, ajena a la atención, solo hace una señal para que la bebida siga fluyendo. El chico observa a la criatura metálica con atención, notando que ese golem fue forjado solo para la etiqueta y el servicio doméstico. Pero los sentidos afilados de nuestro protagonista detectan un ruido en la energía. El maná que alimenta a la máquina se está comportando como un animal acorralado, como un mapa abriéndose ante él. El flujo energético del golem revela un punto crítico a punto de estallar. Bull lanza la advertencia, pero Isabel lo corta con desdén, pensando que solo está recurriendo a un truco barato para llamar su atención. El aviso resulta ser real en segundos. El golem entra en convulsión, el metal cruje y la tetera escapa del control de la máquina. En un espasmo violento, el autómata lanza la porcelana hiriendo directamente hacia el rostro de su propia creadora. La sorpresa se apodera de la sala. El protagonista grita el nombre de la maga al ver la escena que nadie esperaba presenciar. Corre a auxiliarla, extendiendo un pañuelo con el instinto de quien cuida a los suyos, mientras al fondo la máquina continúa con su brote mecánico. Sin perder el enfoque, señala exactamente el origen del caos. El fallo está escondido en la articulación del hombro. Aún aturdida por el impacto, ella escucha la explicación precisa del chico sobre la obstrucción en el circuito del hombro derecho del autómata, alejándola del peligro inmediato. La ayuda a recuperar el equilibrio. Al ponerse de pie, Isabel lo mira con una confusión genuina, exige saber cómo un novato sin maná logró diagnosticar un error en su creación perfecta. Del simplifica lo imposible, dice que simplemente vio el flujo de energía retorcerse, dejando a la maga en shock al considerar que él ve lo que debería ser invisible. El protagonista recuerda la lección de la antigua mística, quien juraba que el maná jamás se revelaría a los ojos mortales de esa forma. Bull simplemente asiente, sí, para él, el aire está vivo con el brillo de la energía. Isabel se desploma en el sofá, soltando un suspiro de quien finalmente entiende el tablero. Su barrera cayó porque él vio los hilos que la sostenían.
Se pregunta si esa visión es un residuo de la disciplina de espadachín que él afirma haber dejado atrás, o si él es ese talento bruto del que aquella figura misteriosa le habló en secreto hace tiempo. El chico sostiene la mirada en silencio, dejando que la importancia de ese momento cale en la mente de la maga de la creación. Ella se levanta con una nueva aura. El juego ha cambiado y ya sabe cuál será el siguiente movimiento. Con una sonrisa que promete tiempos intensos, anuncia, las lecciones de maná van a comenzar. Ol parpadea sorprendido por el giro y le recuerda que, hasta hace unos minutos, era demasiado débil para merecer su atención. Ella se inclina, con una sonrisa ahora más afilada y maliciosa. Logró lo que pocos consiguen, despertar la curiosidad de Isabel. El protagonista no deja escapar la oportunidad, le devuelve la sonrisa, aceptando el pacto que cambiará el rumbo de su nueva vida. El apretón de manos sella el destino. El maestro y el alumno están listos para reescribir las reglas de este mundo. De inmediato, un autómata sostiene el cuadro donde un boceto simple dicta la regla, el hombre y el océano de mana que lo rodea. La clase comienza con un golpe de realidad. Isabel aclara que el mana no es algo externo que hay que salir a cazar, sino una fuerza que ya pulsa dentro de cada fibra de todo ser vivo. Nuestro protagonista frunce el ceño. Si el poder ya está ahí, ¿cuál es el secreto para que ese río corra por los canales adecuados? Tiza en mano, ella dibuja la geometría de lo sagrado y sentencia. El mana solo se manifiesta a través de la forma. Sin la taza de la fórmula, el té de la magia es solo un desperdicio derramado en el suelo. Ol observa fijamente los trazos complejos en el tablero, intentando descifrar el código detrás de esa estructura. Con un guiño lleno de picardía, Isabel muestra un pergamino denso. Es el bautismo de fuego para los novatos de la academia, una fórmula que separa a los curiosos de los elegidos. La curiosidad brilla en los ojos del chico, pero la maestra corta el tema. El nombre del hechizo es un premio que solo recibirás si no falla. La orden es directa. Encuentra el pulso que recorre tus venas y aprende a verterlo, con precisión, dentro del molde del papel mágico. Con la sonrisa de quien ya ha enfrentado ejércitos, el prota acepta el desafío. No va a simplemente intentarlo, va a dominarlo. Isabel cruza los brazos, ocultando su escepticismo. Según sus cálculos, incluso los prodigios más rápidos tardan un mes entero para no hacer el ridículo en esta prueba. Ella piensa para sus adentros, si el muchacho realmente tiene el toque de los dioses, quizás logre la hazaña de activar el papel en 2 semanas. Frente a la fórmula extendida en el suelo, el joven se posiciona como quien se prepara para un duelo decisivo. Las instrucciones de la maga resuenan como un mantra. El enfoque ahora es rastrear el calor de la energía que habita en su propio interior. Su lógica de guerrero le salva el día. Despertar el mana no es diferente a forjar el aura la espada. El secreto es sumergirse por completo dentro de uno mismo. El mundo exterior desaparece bajo sus párpados cerrados. Él desciende a las profundidades del alma en busca de la chispa original. En el escenario de su mente, se pone de rodillas, condensando cada pensamiento en un único punto de presión absoluta. El esfuerzo vale la pena. Una luz vibrante comienza a desbordarse, rompiendo las barreras de la carne y del espíritu. Al tocar el pergamino, el flujo encuentra el molde, la fórmula cobra vida y él siente, por primera vez, el peso de la verdad. Con la mirada encendida, por fin se da cuenta. El mana siempre estuvo ahí, esperando solamente la orden de su dueño. Su mano se posa sobre el brillo del pergamino activado. El rostro del chico es el retrato de alguien que acaba de redescubrir su propio destino. Isabel observa, reflexionando que domar el mana es como aprender a dar los primeros pasos. Una secuencia de caídas y rodillas raspadas hasta que el cuerpo entiende el equilibrio. Pero lo que la deja congelada, el impacto es tal que las palabras se le escapan, dejando solo un silencio de incredulidad. Ella recuerda la vieja máxima: en el mundo místico, la velocidad del aprendizaje es el termómetro de la grandeza que el individuo alcanzará. De espaldas a ella, el joven observa las chispas a las que él mismo dio vida, como si contemplara un nuevo universo. La maga se acerca con pasos lentos y pesados, intentando digerir lo imposible que acaba de suceder ante sus ojos. Es surrealista, no necesitó semanas ni días. Le bastó un único intento para doblegar el mana a su voluntad. Su mente regresa al incidente con el golem. Él vio el error en el flujo, incluso antes de haber despertado sus poderes. Ella se cuestiona, ver el mana explica muchas cosas, pero realizar una hazaña hacia la primera. Eso exige algo que va mucho más allá de la simple visión. La mirada de Isabel adquiere una convicción feroz. El misterio del por qué importa menos que la certeza de lo que él representa. El veredicto interno es irrevocable. El chico no es un místico común, es el talento en su forma más pura y brutal. Como si celebrara el descubrimiento.
El hechizo explota en el aire, pintando el techo con el brillo de fuegos artificiales en tono zafiro. El protagonista mira hacia arriba, hipnotizado, la belleza de lo que creó lo desarma por completo. Isabel rompe el protocolo y corre hacia él, con un entusiasmo que se desborda en una sonrisa que rara vez muestra. Unas palmaditas en la espalda son su trofeo. Ella asegura que jamás ha visto tal proeza y que lo que él hizo roza el milagro académico. Pero el chico se volca con el rostro serio, soltando una insatisfacción que deja a la maga desconcertada. Hoy mira el rastro de su propia magia con desdén, quejándose de que esa luz está muy lejos de ser lo que él esperaba. Su mente vuela a su infancia, al momento en que la visión de una mística real lo hizo creer en los dioses. Y en aquel recuerdo, el pequeño Oscar se perdía en el esplendor de hechizos que eran verdaderas obras de arte. De vuelta al presente, le confiesa a una Isabel atónita, para él, la magia es un acto de belleza suprema, y ese hechizo que acaba de hacer es un insulto a esa idea. Se agacha y señala el papel en el suelo, diseccionando los errores de la fórmula con la precisión de quien critica una espada sin filo. Su explicación es tajante. Para él, el diseño de ese hechizo suena tan ruidoso y torcido como el circuito del golem averiado. La mira fijamente y lanza la pregunta del millón. ¿Qué te parece este garabato? Dejando a la maestra tartamudeando, sin saber cómo reaccionar ante tal atrevimiento genial. Con el puño cerrado, nuestro héroe entiende su nuevo norte. Ser solo un mago es poco para alguien que ya fue un santo de la espada. El brillo en sus ojos no miente. Él quiere la perfección, quiere que cada centella de su mana sea un espectáculo de armonía y belleza. Aún procesando tanta audacia, Isabel lo provoca si la fórmula lo ofende tanto que tome el pincel y la reescriba por su cuenta. El prota se detiene, la idea de alterar las leyes de la magia parece ser lo único capaz de sorprenderlo en ese momento. Se acerca con la curiosidad ahora volcada hacia la creación. ¿Cómo es que se escribe el destino en forma de hechizo? Lejos de allí, entre columnas de mármol y sombras, un noble camina con el paso de quien carga secretos que pesan más que una corona. Su mirada es un abismo, rumia planes que con seguridad chocarán con la trayectoria de quien acaba de descubrir el éter. Mientras tanto, en el patio de la villa, el bravucón y su banda intentan recoger los pedazos de su dignidad, amargados por la derrota bajo un sol que no tiene piedad de los perdedores. El silencio de la villa se rompe cuando el noble aparece de la nada. Su pregunta cae como un rayo, haciendo que a uno de los muchachos se le hiele la sangre. Entre tartamudeos y temblores, el chico intenta minimizar el daño, pero la sombra del maestro es demasiado grande como para ignorarla. La mirada del hombre es una cuchilla afilada, repite la pregunta con el tono de quien no acepta excusas, exigiendo la verdad sobre el estado deplorable en el que se encuentran. El miedo se convierte en sudor frío. Los dos se encogen como animales acorralados hasta que uno de ellos decide soltarlo todo antes de que el castigo empeore. En un rincón aislado, el bravucón descarga su humillación en los oídos del maestro, quien procesa cada detalle con una calma perturbadora. La desconfianza nubla el rostro del noble, mientras estudia las marcas de la derrota en el cuerpo de su aprendiz. Rumia lo imposible. En su cabeza no hay lógica que explique cómo el prota, en ese estado, logró trapear el piso con el mejor de sus pupilos. El despido es seco. El maestro entiende lo que necesita y le ordena al muchacho que cuide de sus heridas y de los demás, pues el entrenamiento de mañana no tendrá piedad. Un sí, señor, sale con una reverencia sumisa, mientras la mirada del maestro ya está lejos, calculando los próximos movimientos en el tablero. Observando la inmensidad del cielo, el sujeto murmura al viento que la espera terminó, el tiempo de actuar es ahora. Una sonrisa perversa se dibuja en su rostro. Decide que el regalo de bautismo para el prota será el despertar forzado del aura de la espada. El escenario cambia al refugio del saber. Entre el olor a papel viejo y reliquias ocultas, el prota e Isabel se sumergen en el estudio de las fórmulas. Rodeado por una muralla de libros, el chico admite que subestimó la complejidad de los sellos. Isabel responde con lo obvio. Sin la geometría del alma, la magia es solo humo. Ella reconoce el olfato de él para lo oculto y, en un gesto raro de generosidad, abre su biblioteca privada. El joven apenas puede creer su suerte. Con un toque en la sien y una sonrisa de orgullo, ella le asegura que su colección está a su disposición. Su conocimiento es ahora el campo de caza de él. Apenas ella se da la vuelta, el prota desaparece en el aire, dejándola confundida por semejante rapidez. Reaparece de entre las sombras con una montaña de papel y cuero en los brazos, anunciando, con la mayor naturalidad del mundo, que todavía queda mucho por revisar.
El asombro se apodera de Isabel. Ella le pregunta si pretende cargar con el saber de toda una vida de una sola vez, y él simplemente confirma que está siguiendo su invitación al pie de la letra. La mística se queda sin voz, enfrentando la literalidad implacable y la sed voraz que este chico lleva en el pecho. Equilibrando el tesoro literario, el prota cambia el tono de la conversación, tiene una advertencia que carga con el peso de una maldición. Su mirada se vuelve gélida. Le recuerda que ahora ella es un recipiente de mana, con circuitos vibrando en sintonía con el éter. El consejo es un golpe directo al estómago. Ella debe mantener una distancia segura del aura de la espada, cueste lo que cueste. El recuerdo trae la sonrisa cínica del hombre que, en otra vida, le enseñó el secreto del acero y del aura. Bell termina la alerta con la gravedad de un oráculo. Si los dos caminos se cruzan en el mismo cuerpo, su destino será el panteón. En el camino hacia Villa Isen, el ritmo de los cascos dicta la prisa de un hombre que regresa al lugar de donde nunca debió salir. Oscar sigue su viaje, con el rostro marcado por el cansancio de quien ya ha visto y hecho cosas que al alma le cuesta cargar. En el silencio de una habitación, se reencuentra con su padre convaleciente. El saludo es seco, cargado por el polvo del tiempo que pasaron distantes. El viejo se sobresalta al oír el nombre de su hijo y, con lo que le queda de fuerza, le hace una señal para que se acerque a la cama. Oscar se arrodilla, atendiendo al llamado del hombre, que fue su primera ley y su primer maestro. El pasado resurge en la voz del padre, reforzando que siempre supo que el talento de Oscar era para el acero. Con una sonrisa que guarda una pizca de triunfo, el viejo reafirma que fue un acierto haber sofocado el deseo de su hijo por la magia en el pasado. La escena en la mente del chico es vívida. La mano de su padre cerrándose en el cuello de su ropa, un gesto de dominio absoluto. El recuerdo lo lanza de vuelta a la humillación, el prota arrodillado ante la furia paterna, siendo moldeado por el miedo. La transición es brusca. Una mano enguantada de negro sostiene el sobre que representa su libertad, sellado con la marca de la academia. Entre las imponentes puertas de la institución, el joven observa el futuro que el acero intentó robarle. Con la invitación en alto, confronta la sombra de su padre, exigiendo la firma que abrirá las puertas del camino místico. Bajo el resplandor de una hoguera, la figura paterna se apoya en su bastón, una silueta de autoridad que se niega a caer. El prota corta la distancia, mientras el viejo pregunta qué es lo que su hijo todavía quiere de él con tanta insistencia. Le extiende el papel, vino a buscar lo único que falta para formalizar su inscripción en la Academia de Magia. En el patio, el duelo es de voluntades, el silencio entre los dos es llenado por el crujir de las brasas. El padre desprecia la urgencia, cuestionando por qué tanta prisa por algo que él considera una tontería pasajera. Su mirada es un fuego de irritación, intentando, una vez más, doblegar a su hijo con el peso de su presencia. El prota sonríe, pero no hay dulzura en ello. Está feliz por estar a un trazo de tinta de librarse de las cadenas que su padre forjó. El hombre se frota la frente, indignado. Para él, es un absurdo que el heredero de la espada busque refugio entre los magos. El chico lanza la pregunta que atraviesa los años, quiere saber si su padre aún recuerda cuando el pequeño Oscar le suplicó aprender magia. El desdén es la respuesta. El maestro dice que solo recuerda un capricho cualquiera de niño. En el amargo recuerdo, el padre etiqueta el sueño de su hijo como una fantasía inútil, cosa de alguien que no tiene carácter. El eco de esa ofensa aún duele. El prota recuerda haber escuchado cómo su alma era tachada de tonta por quien debía protegerla. La mano del padre aplasta el pecho del niño en el pasado, un peso físico que intentó enterrar lo que había más vivo en él. De vuelta al presente, el prota acepta que esa es la única visión que el viejo puede tener y, en ese preciso momento, libera su mana en una explosión que hace temblar el patio y brillar la noche. El impacto de la energía hace que el viejo retroceda. Entre dientes, gruñe la pregunta: ¿qué clase de broma de mal gusto es esta? El impacto se convierte en un grito que corta la noche. Exige saber cómo y cuándo su hijo aprendió a dominar el maná. Con la mirada firme, el protagonista le dice las cosas claras. Las palabras nunca fueron el fuerte de la familia, así que este era el único idioma que su padre entendería. La furia hierve en el pecho del hombre, quiere saber, después de todo, qué intenta demostrar el chico con este espectáculo. El padre suelta el veneno de la comparación. Supo que Oscar barrió el suelo con sus hermanos y dice que vencer a espadachines, por puro instinto, sin aura, es la señal de un talento que roza lo divino. El chico intenta decir que lo comprende, pero el viejo lo interrumpe con un rugido, sentenciando que no entiende absolutamente nada.
El acero brilla en la mano del maestro. Insiste en que el destino de Oscar ya fue escrito por la sangre. Sé un espadachín y el mundo se arrodillará a tus pies. Sin perder la calma, el protagonista admite que la lógica de su padre es impecable, pero le advierte que en sus cálculos olvidó un detalle vital. Termina la frase con el peso de toda una vida. El éxito es un trofeo vacío si la felicidad no está en el camino. Por un breve momento, la imagen de Isabel brilla en su mente. El patio se vuelve una tumba, los dos se miden en silencio, donde cada segundo pesa más que el anterior. El viejo se cubre el rostro, un gesto de quien acepta la derrota momentánea y admite que finalmente el mensaje llegó. Solo que la mirada que revela tras sus dedos es sombría, rumia la idea de que aún puede corregir a su hijo por la fuerza. El instinto de supervivencia del protagonista grita, una gota de sudor delata que el aire se cargó con una intención hostil. El padre lanza el ultimátum, dos poderes en el mismo cuerpo es una sentencia de muerte, pero el chico, sin pestañear, solo le devuelve la pregunta, ¿qué problema hay con eso? La hoja sale de la vaina con un silbido siniestro. El maestro advierte que, si su hijo eligió el error, le arrancará esa terquedad de un corte, cueste lo que cueste. Envuelto en un aura de sombras, el hombre se justifica con la arrogancia de los tiranos. Dice que su hijo puede odiarlo ahora, pero un día le agradecerá por su salvación. La respuesta del protagonista es el clavo final en el ataúd de esa esperanza. Ese día de gratitud nunca existió y nunca llegará. Un recuerdo amargo invade la escena, el padre debilitándose en la cama mientras el propio protagonista, sangrando en el suelo, cosechaba los frutos de aquella relación tóxica. Se confirma a sí mismo. El tiempo demostró que su padre estaba equivocado en cada palabra y en cada gesto. Con la punta de la espada marcando la distancia, el viejo ordena a su hijo que busque su propia arma para el duelo final. Con un gesto de desdén, se apoya en la paciencia, diciendo que le concederá ese tiempo al chico para que se arme. El protagonista cierra los ojos, buscando en el centro de su ser la calma que precede a la tormenta. Al abrirlos, lo que queda es una voluntad de hierro, una resolución que no conoce el retroceso. Eleva la invitación ante el hombre y da el veredicto, olvida al guerrero, ahora soy un mago. El sello del sobre arde en rojo, el color de una elección que ya no acepta revisión. Sin una pizca de duda, lanza el papel a las llamas, el fuego consume el último lazo que lo ataba a esa autoridad, el maestro se queda helado, la audacia del gesto lo deja sin palabras, confrontado por un hijo al que ya no reconoce. El ahora maestro espadachín Brian desafía a su propia sangre, si tanto quiere borrar su magia, que intente hacerlo por la fuerza bruta. El padre avanza, la advertencia es seca, haber soportado la presión del aura no significa que la suerte le sonreirá dos veces. El ataque llega como un rayo de aura comprimida. El grito del hombre es una alerta para que la confianza del muchacho no se convierta en su tumba. El acero se detiene en el aire, a milímetros del rostro del chico. El protagonista ni siquiera dio un paso atrás, tratando a la muerte como una visita esperada. Con una sonrisa de lado, Brian revela el secreto. Lee cada fibra de ese ataque como si la espada de su padre estuviera en su propia mano. El pasado destella. El padre en el centro del patio, moldeando a sus tres hijos bajo el rigor del acero y la disciplina. El ojo del chico se vuelve un espejo de la técnica paterna. No solo ve el golpe, conoce su alma. El aura púrpura rasga el escenario, creando una red de cortes que transforman el aire en una trampa de luz. Con la fluidez de una sombra, el protagonista esquiva un corte horizontal que habría partido un roble a la mitad. De rodillas, admite la cruda verdad. Si hubo un espadachín al que verdaderamente admiró y usó como guía, ese hombre fue su padre. El viejo siente el impacto. El asombro lo invade al darse cuenta de que la reputación de su hijo no era una exageración, era poco. Procesa lo imposible. Brian danzó entre las cuchillas sin una pizca de aura, una hazaña que ningún maestro del gremio osaría soñar. Mirando a su padre a los ojos, el chico da el veredicto final. El talento que el hombre tanto valora en la espada es real, y él es la prueba viviente de ello. El maestro decide redoblar la apuesta. Va a jugársela a una oportunidad entre 10.000 y forzará su propia aura dentro de su hijo ahora mismo. El protagonista cuestiona el absurdo. ¿Es este su famoso plan de arrancarlo a la fuerza? Con una provocación afilada, pregunta si su padre cayó tan bajo como para querer destruirlo, solo porque no puede vencerlo en el duelo. La rabia explota en la voz del hombre, quien lo tacha de tonto por no ver el regalo que está recibiendo. Brian responde en el mismo tono, si el talento es la única moneda que su padre valora. Declara con una firmeza inquebrantable que existe algo en su espíritu que no vendería ni por toda la gloria del mundo. El padre vacila confundido, preguntando si se refiere a la espada que acaba de rechazar.
La sonrisa del chico es puro enigma, muestra una pluma que, con un destello de maná, se expande en un bastón de principiante. Ya es suficiente para lo que viene. Con el puño firme en la madera del bastón, el protagonista encara al hombre que lo crió, listo para demostrar que el juego ahora tiene nuevas reglas. Trae a Isabel a la conversación, admite que la alta magia aún es un mar de misterios para él, pero señala que su padre entiende tanto de hechizos como un ciego entiende de colores. Canalizando maná, lanza el desafío final. Un espadachín confía en lo que ve, pero no tiene forma de predecir la danza de lo invisible que está por comenzar. El brillo místico enciende la alerta. El hombre planta los pies y se pone en guardia total, listo para aplastar cualquier truco que venga de su hijo. El maestro avanza, un borrón de acero y furia corta el aire en un golpe veloz que no admite errores. Pero los ojos del chico brillan con un azul profundo, diseca la trayectoria del ataque con la frialdad de quien ya ha visto esta película 1000 veces. Fantasmas de duelos pasados desfilan por su mente, dándole el cálculo exacto para la esquiva perfecta. La sonrisa de Brian es puro veneno y confianza, sabe que el próximo movimiento romperá la lógica de su padre. En el último milisegundo, inclina el cuerpo, la hoja pasa a milímetros de su piel, dejando al espadachín en el vacío de su propio golpe. El padre se detiene en seco, con los ojos muy abiertos. La agilidad de su hijo es una afrenta a todo lo que creía saber sobre los límites humanos. Sin dar tiempo a que pase la sorpresa, el chico gira el bastón, transformando la defensa en una ofensiva mística. El maná se condensa, recreando la luz que lo cautivó en la infancia. Una espada de energía pura surge mientras un círculo mágico incendia el suelo. Se sumerge en el recuerdo, cada partícula de luz es un tributo al hechizo que cambió su alma para siempre. Con la pureza de aquel niño que soñaba entre las sombras, manifiesta el milagro que su versión adulta finalmente alcanzó. Su voz resuena con autoridad, Fospar que pisa. La energía se libera como un rugido de luz. Por un breve instante, la imagen de una mujer en una mecedora cruza sus pensamientos como el eco de un cariño olvidado. El padre vacila, ese brillo no es solo magia, es un espectro que parece reconocer de un pasado enterrado. El hechizo explota en una lluvia de chispas incandescentes, chocando contra el acero de la espada y anulando el ímpetu del ataque físico. Protegiéndose los ojos, el viejo tartamudea con la voz fallando al notar que esa técnica era demasiado familiar para ser ignorada. Antes de que recupere el equilibrio, el protagonista aparece detrás de él como una sombra del más allá, con los ojos pulsando en éter, listo para el jaque mate. El padre pregunta si todo fue una distracción barata, pero Brian niega con la cabeza. En la magia, cada chispa tiene su propósito. En un movimiento de palanca perfecto, el chico lanza el acero de su padre hacia el cielo, dejando al gran maestro con las manos vacías. Atrapa la espada en el aire y la clava en el suelo a su lado, un monumento al fin de una era. En el acero pulido de la hoja, el reflejo inmortaliza el instante exacto en el que el heredero superó al patriarca. Se revela la jugada. Brian sabía que su padre atacaría confiando solo en su instinto de presencia, ignorando la visión. El rostro del hombre desborda frustración, entiende ahora que el hechizo de luz fue el cebo perfecto para robarle su orgullo metálico. El golpe final es verbal. Brian confiesa que aprendió de su propio padre el arte de camuflar el objetivo real tras una cortina de humo. El maestro se encoge derrotado, se frota el rostro, intentando borrar la imagen de su propia impotencia ante su hijo. En un último esfuerzo de autoridad, cuestiona: yo garantizo tu talento con el acero, pero ¿quién en este mundo garantizará que no seas un mediocre en la magia? El patio hierve en tensión, dos hombres, dos caminos, una sola verdad a punto de ser dicha. Con la serenidad de los sabios, Brian responde que no necesita garantías, solo necesitaba mostrar qué camino decidió seguir su corazón. Lanza el jaque mate emocional. ¿Acaso te hiciste espadachín solo porque alguien dijo que serías bueno en eso? El padre se queda en silencio y su mirada se pierde en un pasado de hace décadas. En el recuerdo, el hombre contempla el futuro, dividido entre el legado del acero y el misterio del hechizo para el hijo que aún no nacía. Recuerda la charla con su esposa. Su arrogancia de maestro aseguraba que la sangre de ambos solo podía producir un guerrero. La mujer, con una sonrisa que desarmaba ejércitos, le preguntó si él no empuñaba la espada simplemente por el placer de sentirse vivo y genial. El veredicto de ella fue un soplo de libertad. No hay elección que imponer, pues su hijo sería el único arquitecto de su propio destino. De vuelta a la realidad, el padre admite su error. Esperaba a un santo de la espada, pero ahora ve que lo que tiene delante es algo mucho más vasto. Se da la vuelta sin decir palabra, dejando al protagonista en un vacío de sorpresa e incertidumbre. Fue padre, llama al chico, temiendo que el silencio sea la señal de una ruptura definitiva.
El hombre se detiene y recoge el papel de la inscripción, aquel que el protagonista había lanzado al fuego o que creía haber lanzado. Brian observa mudo mientras el patriarca analiza el documento que decidirá los próximos años de su vida. Con una media sonrisa, el padre suelta la última perla. No vas a lograr firmar esto con esa pluma mágica. Usa una de verdad. El consentimiento. Jorfin. El horizonte cambia. Las torres de la Academia de Magia se alzan como lanzas de piedra contra el cielo, imponentes y misteriosas. En los pasillos del poder, una maestra de cabello plateado ojea los registros. La camada de alumnos de este año promete sacudir los cimientos del reino. Nombres de peso resuenan en la sala: el linaje Norton, el clan Quirosis e incluso la sangre azul de la princesa imperial están en la lista. El maestro de sombrero elegante completa el cuadro. No son solo novatos, son prodigios que ya cargan el peso de magias ancestrales en sus manos. En un rincón sombrío, un profesor encapuchado sonríe. Hay algo en esos nombres que alimenta sus propios planes oscuros. La bruja a su lado nota el brillo malicioso en su mirada y le pregunta si algo le desagrada. Al contrario, murmura mientras su amuleto pulsa con una luz siniestra. Tantos santos reunidos en un solo lugar. Será un espectáculo encantador. Ignorando las conspiraciones, el protagonista se sumerge en los libros. Sabe que el camino por delante estará todo pavimentado con estudio y sudor. En el portón del gremio, el padre espera. No como un maestro exigiendo entrenamiento, sino como un hombre que, por primera vez, está listo para ver a su hijo partir. El padre se da la vuelta, con una sonrisa rara y honesta dibujándose en su rostro al ver a su hijo acercarse para la partida. El tiempo vuela, él reflexiona en silencio que los últimos 6 meses de convivencia y entrenamiento pasaron como un relámpago. Brian aparece a su lado, compartiendo el mismo pensamiento. Los días se fueron volando mientras reconstruía su base mística. Él comenta que, en el mundo de la magia, la dedicación es tan feroz como con la espada. Muchos han entregado su vida entera para dominar una sola chispa. El hombre le pone la mano en el hombro y le da el consejo final: ya que elegiste tu propio camino, nunca permitas que nadie lo rompa. Sigue hasta el final. La mirada del patriarca es como una roca, firme e inquebrantable, transmitiendo toda la confianza que antes le había negado. Con la ligereza de quien ya ha desafiado al destino, Brian sonríe descuide. Después de crecer con usted, nada en este mundo me asusta. El padre suelta una risa corta. Entiende perfectamente el peso de esa ironía y el respeto que conlleva. Las despedidas terminan. El chico se despide con la mano y sigue por el camino, mientras el viejo permanece inmóvil, guardando la imagen del hijo que finalmente se liberó. Los dedos de Brian aprietan la carta de aceptación. El papel parece vibrar con la promesa de una nueva era. El corazón le late con fuerza. La emoción de un sueño de décadas está a punto de materializarse. Finalmente cruzará las puertas de la Academia de Magia, el lugar que siempre fue su verdadero norte. Una entrada monumental cruje y se abre, inundando su visión con una luz blanca y pura. El castillo surge como una visión de ensueño, con torres que tocan las nubes mientras pétalos de maná flotan en el aire como nieve colorida. La rutina mágica ya se siente. Los alumnos baten a duelo con varitas, dibujando arcos de luz y chispas que iluminan los jardines. En el patio, una pequeña orquesta de gnomos saca sonidos vibrantes de sus instrumentos, dándole ritmo a la vida académica. Las sombras cruzan el suelo mientras los veteranos en escobas pasan zumbando sobre la cabeza de Brian, quien observa todo con los ojos de alguien que ha descubierto un mundo nuevo. La absorbe la atmósfera. La Academia Nacional de Magia Kirke es lo opuesto a la Academia de Espada. Aquí, el aire no huele a sudor y hierro, sino a misterio y posibilidades. La melodía festiva de los gnomos continúa resonando, sirviendo de banda sonora para su llegada triunfal. Estudia a los pequeños músicos, se da cuenta de que su construcción difiere de los golems de Isabel e intenta descifrar la mecánica de esa vida artificial. Concéntrate, se dice a sí mismo. Admirar el paisaje está bien, pero el plazo para entregar el papeleo oficial no va a esperar. Una voz familiar interrumpe sus pensamientos. Isabel lo espera, imponente como siempre, en medio del flujo de estudiantes. Ella lo sondea, con un tono provocador sobre su dedicación en los últimos meses. Brian asegura que su evolución dejaría a cualquiera con la boca abierta, y la maestra no ve la hora de comprobarlo. Con un brillo de expectativa, ella lo desafía a mostrar algo que aún no haya visto. Will señala hacia el horizonte interno de la escuela, notando la ausencia de grandes grupos y preguntando dónde se ha escondido el resto de la masa estudiantil. Isabel explica la logística. El patio está vacío, porque el gran examen de clasificación de la élite se está llevando a cabo en este preciso momento. Ella detalla el sistema. La mayoría se divide entre los que tienen maná y los que solo lo sienten. Pero Brian quiere saber qué hay en la cima de la pirámide.
Por encima de todo y de todos, brilla la primera clase, un santuario reservado solo para los prodigios que nacieron con el destino trazado por las estrellas. Un círculo rúnico morado pulsa al fondo mientras ella define el examen como el filtro cruel que separa el oro de la arena. Para sorpresa de Brian, ella sugiere que se mantenga alejado de esa prueba, lo que solo hace que la curiosidad del chico se dispare. El semblante de ella se oscurece, el aviso es serio, entrar en esa clase es como encerrarse en una jaula con monstruos hambrientos. Son herederos de linajes seculares, niños que aprendieron a leer a través de grimorios y que respiran hechicería desde la cuna. En lugar de retroceder, Brian esboza una gran sonrisa. Si el nivel es tan alto, significa que los secretos que enseñan allí son los que tanto desea. Isabel suspira. Derrotada, conoce demasiado bien esa expresión de determinación como para saber que cualquier advertencia caerá en oídos sordos. Ya que eres tan terco, murmura ella, ve y mira con tus propios ojos el abismo que quieres saltar. Se acercan a la arena, la multitud ruge, mientras un duelo de alto nivel se desarrolla bajo la supervisión de los maestros. Un candidato maniobra esferas de agua con maestría, creando un escudo líquido contra una ráfaga de cuchillas de viento invisibles. El choque de los elementos genera una explosión de vapor que oculta a los combatientes, elevando la atención del público al límite. En medio del público, un joven salta y grita, celebrando la demostración de poder como si fuera su propia victoria. Brian analiza la situación. El objetivo no es solo destruir, sino demostrar una precisión absoluta al golpear los objetivos propuestos. Sin embargo, su instinto de santo de la espada lo pone en alerta. Hay una mirada cargada de veneno fija en su nuca. Una voz arrogante lo llama por detrás. Brian se da la vuelta y se encuentra con la personificación de la vanidad noble. Zazan de la casa Hirosis se presenta con la barbilla en alto, dejando claro que la presencia de un común allí es un insulto para su linaje. Con ojos que desbordan desprecio, da la orden, lárgate de este patio, el aire de la élite no fue hecho para pulmones como los tuyos. Brian no se inmuta, responde con una calma glacial que el reglamento no hace distinción de sangre, sino solo de talento. Zazan suelta una risa sarcástica, acompañado por el coro de burlas de sus secuaces, divirtiéndose por la audacia del extraño. En ese momento, las palabras de Isabel cobran sentido. Los monstruos no solo son poderosos, sino que están blindados por siglos de privilegio y arrogancia. Hoy percibe la estructura del lugar. La primera clase no se trata solo de magia, es un club exclusivo donde los plebeyos son vistos como intrusos. Sin pedir permiso, Brian pasa caminando al lado de Zazan y le avisa que el próximo lugar en la arena es suyo. Le ordena al noble que se siente y aprenda cómo se hace de verdad. A lo lejos, la examinadora ajusta su bastón y observa cómo crece la tensión, mientras las cuchillas de viento de Zazan comienzan a zumbar, preparando el terreno para lo que vendrá. Zazan se da la vuelta, con el rostro esculpido en una arrogancia que solo siglos de linaje noble pueden forjar. Proyecta su voz para que toda la arena escuche. La primera clase es el santuario de quienes respiran éteres de su primer llanto. Con un gesto despiadado, le ordena al plebeyo presenciar el abismo que años de sangre azul y entrenamiento de élite han cavado entre ellos. Los labios de Zazan se mueven en un susurro autoritario. Poco todo se congele, invocando la fuerza ancestral del hechizo Gran Congelamiento, Omega Pagono. El suelo se agrieta bajo el peso del frío absoluto. En un abrir y cerrar de ojos, columnas colosales de hielo brotan de la tierra, irguiéndose como lanzas de cristal que desafían al mismo cielo. El silencio de la multitud se rompe con jadeos colectivos. El impacto es general ante la magnitud de ese poder elemental. Brian permanece estático con los ojos fijos en la estructura congelada. No niega su sorpresa. La escala de esa magia es, de hecho, colosal. El público estalla en aplausos y gritos de júbilo. Fuese el poder de la casa Hirosis, exclaman, reconociendo la herencia de los señores del hielo. Entre la masa, el rumor corre rápido. Eso fue solo una muestra. El verdadero ápice del poder de Zazan aún permanece oculto. Saboreando el triunfo, el noble decreta que allí no hay espacio para impostores. Quien no domina la esencia de la magia de verdad no es más que un estorbo. Brian observa la obra de arte gélida y asiente con la cabeza. Reconoce el mérito. Admite que ese hechizo es el fruto legítimo de una vida entera de sacrificio y enfoque. Pero el elogio muere en una sonrisa de helado. Es una pena, murmura el protagonista, tanto poder y tanto desperdicio. La furia enciende la mirada de Zazan. Le exige a Brian que repita tal osadía, incapaz de procesar semejante insolencia. Sin darle el gusto de una respuesta, el chico simplemente camina, pasando de largo al noble con la indiferencia de quien esquiva cualquier obstáculo en el camino hacia la arena.
En su mente, las décadas de esfuerzo como santo de la espada brillan, conoce mejor que nadie el peso de cada callo y de cada año de disciplina. Por un momento, dudó si su nuevo camino místico estaría a la altura de la élite. Pero, al apretar su pluma mágica, la sonrisa de Brian se vuelve inquebrantable. Le agradece mentalmente a su rival. El espectáculo de Zazan solo sirvió para demostrarle que la cima de esa academia está mucho más cerca de lo que él imaginaba.